Hola, ¿qué tal todos? Hoy va a ser el último video de el capítulo número uno. Vamos a ver la sección 1.5, donde hablamos un poco de las relaciones y los tipos de pares de ángulos que tenemos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer hoy es identificar ángulos verticales y pares lineales. Vamos a identificar ángulos complementarios y suplementarios. Vamos a identificar líneas perpendiculares y también vamos a buscar a las medidas de ángulos. ¿Ok? Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es hablar un poco de adjacent angles. Ah, y si no me equivoco, adjacent angles les nombran en español ángulos adyacentes. Una palabra nueva para mí. Ah, ángulos adyacentes, ¿ok? Y ángulos adyacentes se ven algo así. Si tenemos, por ejemplo, ¿ok? Tenemos estos dos ángulos, tenemos este chico y tenemos este un poco más grande, pero están conectados los dos por este ángulo de aquí. Perdón, por este rayo de aquí, ¿ok? Están juntos, están pegados, porque este rayo de aquí los pega a los dos. Los dos usan este como un lado de su ángulo, ¿verdad? Entonces, eso se le nombra a dos ángulos que son adyacentes, ¿ok? Entonces, dice aquí, deja dibujar mi dibujo de nuevo. Una de las características que tiene es que they share a common vertex, que tienen un vértice común, y en este caso sí, aquí lo tienen, porque tienen ese vértice en común, tienen un lado en común, que sería en este caso este lado o este rayo. Y también dice have no common interior points, ¿ok? Que no tienen ningunos puntos en su interior que son en común, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer antes de pasar a la siguiente palabra que tenemos aquí es ver si podemos encontrar unos ángulos adyacentes aquí en nuestro diagrama de arriba. ¿Ok? Entonces, como dijimos, tienen que tener un lado en común. Entonces, desde un principio, luego me hallé un par de ángulos así. Aquí el ángulo uno y ángulo 2 tienen este lado en común y tienen el mismo vértice. Entonces, ángulo uno y ángulo 2. ¿Ok? Y ahora el ángulo 2 y el ángulo 3 también tienen un lado en común y el vértice en común. Y como pueden ver, básicamente todos los que están juntos, que tienen un lado en común, son ángulos adyacentes. Entonces aquí tenemos 2 y 3. También tenemos 3 y 4. Y el ángulo 4 y 5. Y también por último tenemos el ángulo, ya no me ocupo aquí, pero aquí lo voy a escribir. El ángulo uno y el ángulo 5 también son adyacentes, ¿ok? Están conectados con un solo lado. ¿Ok? La siguiente palabra que vamos a definir ahorita es un par lineal, un linear pair. Y un diagrama para esto sería algo así. Hay que nombrar este ángulo ángulo uno y este ángulo
ángulo 2. Entonces, ¿qué significa un par lineal? Un par lineal es adjacent angles where non-common sides form opposite rays. And linear pairs at 180 degrees. Esta es muy importante, esta parte de aquí. ¿Okay? Ok, pero ¿qué es un par lineal? Un par lineal es cuando tenemos dos ángulos que hacen dos rayos. Bueno, el rayo que no tienen en común, porque el que tienen en común ahorita es este de aquí, ¿verdad? Este es el que está tocando los dos ángulos. Pero los dos rayos que no tienen en común, este de la izquierda y este de la derecha, hacen un ángulo derecho, si se acuerdan de eso, ¿verdad? Hacen un ángulo derecho. Entonces, precisamente por eso, cuando decimos que tenemos un par lineal, tenemos un par de ángulos que suma a 180 grados. Esta característica es muy importante. ¿Okay? Entonces, estos pares lineales tienen un lado en común, pero los dos lados que no tienen en común se van a lados opuestos. Es por eso que cuando los sumamos tienen una medida de 180 grados. Entonces lo que quiero hacer aquí es ver si hallamos un par lineal, ¿okay? Donde veamos que hace un ángulo derecho. Acuérdense, tienen que ser dos ángulos que hacen un ángulo derecho. Aquí, ¿okay? Y hasta ahorita puedo ver que tenemos uno aquí. El ángulo 5 con el ángulo 4 hacen una línea derecha. Entonces este es un par lineal. Ángulo 4 con el ángulo 5. Y por lo pronto parece que también veo otro aquí. Parece que aquí también hay otro. Este ángulo 4 con el ángulo 3. ¿Ok? Entonces, estos son dos ejemplos de pares lineales. Seguimos con el siguiente. Ahora hablamos un poco de... Oh, se me olvidó escribir aquí. Pares lineales. Okay. El que sigue es ángulo vertical. Ángulos verticales, vertical angles. Okay, y vertical angles son algo así. Un ángulo vertical es, por ejemplo, estos dos. ¿Sí? Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. ¿Okay? Y la característica de un ángulo vertical es que sides of angles form opposite rays. And vertical angles are always congruent. ¿Ok? Esto quiere decir que los lados de estos ángulos, por ejemplo, este lado es exactamente opuesto a este lado. ¿Ok? Y también este lado
es exactamente opuesto a este lado, ¿ok? Son, son rayos opuestos, ¿ok? Entonces, eso es algo que siempre sucede cuando tenemos ángulos verticales, pero más importante, más que nada, es esto de aquí. Cuando tenemos ángulos verticales, se puede decir que tenemos ángulos congruentes, ¿ok? Todo ángulo, todos los ángulos que son verticales son ángulos congruentes, ¿ok? Que significa que tienen la misma medida, ¿ok? Miden exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces aquí podría decir que ángulo 3 es congruente a ángulo 4. Y como también se forman otros dos ángulos aquí, este y este, les voy a nombrar ángulo 1 y 2. Ángulo 1 y 2 también serían uh, ángulos verticales, ¿ok? Entonces lo que quiero hacer aquí es ver si hallamos unos ángulos verticales. Y el único que puedo ver hasta ahorita es este. Porque este rayo es exactamente opuesto a este. Y este rayo es exactamente opuesto a este. Y luego más o menos se ven cuáles son verticales, porque se ven que tienen la misma medida. Que tienen la misma medida. Aquí. 5 y 3 son verticales. ¿Okay? Los ángulos 3 y 5. Dije 6, perdón. Creo que dije 6, pero el ángulo 3 y 5 son verticales. Y por lo pronto parece que no hay ahorita ningún otro par de ángulos que son verticales. Una de las formas que yo veo estos problemas de ángulos verticales es esto. Busco una línea derecha y la única otra línea derecha es esta, ¿verdad? Y luego me pregunto, ¿qué ángulos están entre esas dos líneas? Pues estos dos, ¿verdad? 5 y 3, por eso les dije que esos eran verticales. Y aparte de eso, hay otro, este ángulo 4 también está entre esos dos. Pero aquí si se fijan, estos serían el 1 y el 2. ¿Ok? Solo son verticales si son 1 y 1. Un ángulo congruente al otro, no un ángulo congruente a la suma de los otros dos. ¿Ok? Entonces los únicos pares aquí que son verticales son 3 y 5, los únicos ángulos. Y por último, oh, perdón, faltan dos más. Ángulos complementarios. Ángulos. No sé por qué, pero por alguna razón me borró todo, pero vamos a escribirlo de nuevo. Ángulo complementario. ¿Y qué es un ángulo complementario? Pues aquí les voy a enseñar un ángulo, más bien un par de ángulos complementarios. Por ejemplo, aquí voy a nombrar el ángulo 6 y el ángulo 5. ¿Ok? Estos dos son complementarios y ahorita les voy a explicar exactamente por qué. ¿Ok? La razón por qué esos son complementarios o también puede ser, por ejemplo, algo así. Esos mismos ángulos 5 nomás que no están juntos. Estos también se pueden considerar ángulos complementarios. Y la característica más grande de eso es que los ángulos suman a ser 90 grados. ¿Ok? So, sum of the measures
is 180 degrees. Perdón, tuve que cambiar de programa porque no estaba sirviendo el programa que estaba usando, pero vamos a seguir. Estábamos hablando de ángulos complementarios y la razón que son especiales es porque estos ángulos suman a ser 90 grados. So sum of the measures is 90 degrees. Okay. Esto es lo que los hace especial. Okay. Cuando sumamos dos ángulos y tienen una suma de 90 grados, es porque son ángulos complementarios. ¿Ok? Como por ejemplo, si este ángulo 5 fuera 40 grados y este 50 grados, obviamente sumarían a ser 90, ¿verdad? Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es ver de nuevo nuestro diagrama, a ver si podemos ver un par que sea un par complementario. Y el único que puedo ver ahorita aquí, ya sé que el ángulo 1 es 90 grados, pero un par de ángulos complementarios tienen que ser dos. ¿Ok? Por eso estamos hablando de las relaciones de ángulos de pares, ¿verdad? Y los únicos que veo que son complementarios son estos. Si se fijan aquí, esta línea hace una línea derecha, como un ángulo derecho, ¿verdad? Entonces mide 180 grados. Y como ya sé que esto es 90 grados por este cuadrito, significa que si sumo este más este, también voy a sacar 90 grados. Entonces el ángulo 2 y el ángulo 3 son ángulos complementarios. Y por último, vamos a ver, o hablar más bien, de ángulos suplementarios. Y los ángulos suplementarios son casi como los complementarios, pero en este caso suman a ser 180 grados. Entonces aquí tengo ángulo 9 y el ángulo 10. O también los puedo tener un poco separados, que no tengan un rayo en común, pero que de todos modos sumen a ser 180 grados. ¿Okay? Cualquiera de estos dos. ¿Ok? Entonces lo que tienen los ángulos suplementarios es que tienen un sum of the measures is 90 degrees. Oh, perdón, not 90, ya hicimos 90. 180 degrees. Okay. Entonces, cuando sumamos dos ángulos que son suplementarios, suman a ser 180 grados. Okay. Y por último, para acabar aquí lo que teníamos, vamos a ver si hallamos un par de ángulos que son complementarios. Y lo que les quiero decir en este momento es que un par lineal es básicamente un ángulo suplementario. ¿Okay? Si se acuerdan cuando estábamos definiendo un par lineal, aunque ya se me borró, pero puedo escribirlo de nuevo. La característica más grande de un par lineal es que linear pairs add to 180. Los pares lineales siempre suman a ser 180. Pues es lo mismo que acabamos de hablar aquí, ¿verdad? Acabamos de hablar de los ángulos suplementarios que suman a ser 180 grados. Entonces los mismos que escogimos aquí para pares lineales, que eran el ángulo 3 y 4, 3 y 4
porque si se fijan, el ángulo 3 y 4 hacen esta línea derecha, ¿ok? Que serían 180 grados. Y también hay otro para aquí, también hace una línea derecha si combinamos el ángulo 5 con el ángulo 4, que serían 180 grados. Entonces el 5 y el 4 también son ángulos suplementarios. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya que tenemos algunas definiciones de nuestras nuevas palabras, vamos a ver si podemos medir algunos ángulos que tenemos aquí. Primeramente nos están diciendo que el ángulo 1, 2 y 3 es lo que queremos averiguar. Pero lo único que nos están dando de información es que aquí tengo un ángulo 36, de 36 grados. ¿Ok? Es nuestro trabajo ver si podemos buscar o hallar los diferentes ángulos que nos piden aquí. ¿Ok? Primeramente nos están pidiendo ángulo 1. Pues el ángulo 1 está aquí. ¿Ok? ¿Qué podría usar para buscar o para encontrar ese ángulo? Pues el único otro ángulo que sé es este, ¿verdad? Que es 36 grados. Pero si se fijan, estos dos ángulos hacen una línea derecha, ¿verdad? Como hacen una línea derecha, tienen que sumar a ser 180, porque son dos cosas, son un par lineal y también son ángulos suplementarios, porque suman a ser 180. Entonces, para buscar esa respuesta, puedo hacer 180 es igual a el ángulo 1 más 36. ¿Ok? Yo sé que esos dos ángulos tienen que sumar a ser 180. De otra forma podía haberlo escrito así. Podía escribir el ángulo 1 más 36 grados es igual a 180 grados. Lo mismo. Aquí puedo restar 36 grados. Y me da que el ángulo 1 es igual a 144 grados. ¿Ok? Entonces aquí mi respuesta, 144 grados. ¿Ok? Seguimos con ángulo número 2. Bueno, pues si queremos usar la información que ya tenemos, entonces sería este ángulo y el que también estamos tratando de averiguar es este ángulo de aquí, el ángulo 2. Esto acaba de hacer un par de ángulos verticales. Acuérdense, cuando tenemos dos líneas así, como les expliqué, tenemos una línea, dos líneas. Los ángulos que están a lados opuestos, como el 36 y el ángulo 2, son igual, son congruentes, que significan que tienen la misma medida. Entonces, aquí tengo una medida del ángulo 2 de 36 grados. ¿Ok? Les voy a enseñar alguna otra forma que podían haber hecho eso. Si no les gusta usarlo de verticales, aunque van a tener que identificar cuáles ángulos son verticales, pero si por alguna razón no lo vieron, aquí les va. Dijimos que esto era 144, ¿verdad? Ok, pues ese ángulo 1 y el ángulo 2 hacen una línea derecha. Y de nuevo, como les he comentado, si dos ángulos hacen una línea derecha, ¿ok?, van a sumar a ser 180. Y porque sabemos que tiene que ser 180, pero ya tenemos 144, lo único que tenemos que hacer es 180 menos 44. Y si se fijan, eso nos da 36 grados. Lo mismo exactamente que sacamos cuando usamos que estos dos eran verticales. ¿Ok? Ya acabamos. Seguimos con la número 3.
Y en el número 3 nos están diciendo, bueno, más bien lo que podemos usar son dos cosas, igual de nuevo. Más bien tres cosas hay que podemos hacer aquí, pero nos vamos a concentrar en las primeras dos. Queremos saber este ángulo, pero ya sabemos este ángulo, ¿verdad? Y de nuevo, los dos hacen una línea derecha, entonces podemos hacer lo que hicimos aquí, solo hacer 180 menos 36 para saber qué es el ángulo 3 y en este caso serían 144 grados. ¿Ok? La última forma, bueno, la última forma que les voy a enseñar por ahorita es esta. Acuérdense de los ángulos verticales, acabamos de hablar un poco de ellos. En los ángulos verticales dijimos que si tenemos dos líneas así, dos líneas derechas, entonces los ángulos opuestos son congruentes o son igual. Entonces esto mide lo mismo que esto y también este mide lo mismo que este. Pero ya sabemos el ángulo número uno. Aquí está. Entonces si el ángulo número uno es vertical con el ángulo número 3, entonces el ángulo número 3 tiene que ser igual. Y si se fijan, sí es igual. ¿Ok? Hay varias diferentes formas de cómo resolver estos problemas, pero acuérdense, estas definiciones, y les pido disculpas porque obviamente se me borraron las de arriba, pero ustedes pueden regresar el video para ver todas esas definiciones. Pero todo esto, toda esta tabla de diferentes definiciones les va a ayudar mucho en los siguientes problemas. ¿Ok? Vamos a seguir aquí con el problema número 2. A ver, nos están pidiendo que... Oh, es más, el problema número 2, porque es similar como el problema número uno, quiero que lo traten ustedes. Por favor, hagan pausa a su video y traten este, por favor. Ok, aquí están las respuestas. Ahorita les voy a enseñar exactamente cómo resulté en esos resultados. Primero nos piden cuánto mide el ángulo MOH. MOH. Ok, y lo único que sabemos aquí es este ángulo. MOA. Pues fíjense, de nuevo, esto hace una línea derecha. Entonces puedo hacer 180 menos el ángulo que ya sé, que son 157, y nos da 23 grados. Entonces esto es 23 grados. ¿Ok? Esa fue mi primera. Ahora me pide de HOT. Anteriormente vimos dos diferentes formas de hacer esto. Les voy a enseñar esta porque es la que más me gusta a mí. Este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque tenemos dos líneas derechas aquí que se cruzan. Se cruzan donde tiene el vértice los dos diferentes ángulos. Entonces, por eso tienen que ser congruentes, que significa que estos dos son igual. Entonces mide 157 grados. ¿Ok? Y por último, para seguir la corriente de eso, aquí también podemos ver que el ángulo AOT, este que está aquí, es exactamente el mismo que MOH. ¿Por qué? Porque igualmente son verticales. Esa fue mi respuesta final. Parece que vamos a ver unos dos o tres problemas más. No sé si acabemos todos, pero vamos a tratar de tan siquiera completar el problema número 3 y el 4. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Tenemos el ángulo A y B son complementarios. Si lo que mide el ángulo A es x más 3 y lo que mide el ángulo B es 3x más 11, entonces tenemos que buscar estas tres cosas. ¿Cuánto es x? ¿Cuánto es lo que mide el ángulo A? ¿Y cuánto es lo que mide el ángulo B?
Entonces voy a hacer un dibujo, voy a hacer un diagrama. Sé que tienen que ser complementarios. Complementarios significa que suman a ser 90 grados. Entonces voy a hacer, una forma fácil de hacerlo es hacer un ángulo de 90 grados y ya nomás hacer otro rayo para que tengamos dos ángulos que van a sumar a ser 90 grados, ¿verdad? Ok. Ahora, sabemos que voy a decir que este es el ángulo A y este es el ángulo B. El ángulo A es de x más 3 y el ángulo B es de 3x más 11. Pues, ¿qué es lo único que sé de estos? Y por favor, tengan cuidado, no podemos ponerlos los dos a que equivalan lo mismo. Pero lo que sí sabemos es esta palabra de aquí, que tienen que sumar a hacer 90 grados. Entonces lo que puedo hacer es poner x más 3 más 3x más 11 van a sumar a ser 90 grados. ¿Ok? Tenemos estos dos números similares y esas dos variables similares. Entonces tenemos aquí 4x más 14 es igual a 90. Si restamos 14 nos da 4x es igual a 76, me parece. Y por último, si dividimos entre 4 nos da x es igual a 19. Esta fue mi x, ¿ok? Todavía no hemos resuelto cuánto mide lo demás. Pero ahora, ya que sé que mi x es 19, entonces ahora sí puedo buscar cuánto mide el ángulo A. Entonces, si lo sustituyo el 19 por mi x aquí, serían 19 más 3, serían 22 grados. Y aquí puedo hacer 3 por 19 más 11. Y en este caso parece que serían, si no me equivoco, serían 57 más 11, serían 68. ¿Sí? Y ahora, para hacernos nosotros mismos la prueba, 22 más 68, ¿qué son? Son 90. Ok, es lo que queríamos, ¿no? Entonces sí vamos muy bien. ¿Ok? Quiero que ustedes pausen el video y traten el número 4. Lo único que quiero que vean ahora es que son suplementarios, no complementarios, ¿ok? Pero es casi muy similar. ¿Ok? Ok. Aquí lo tenemos unos ángulos C y D que son suplementarios, ok, entonces tienen que sumar a ser 180. Entonces, si se fijan, los dibujé como un par lineal, acuérdense. Ángulos suplementarios, perdón, pares lineales siempre son suplementarios, entonces pueden dibujarlo así. Y ahora lo que sé es que el ángulo C mide 4y menos 6 y el ángulo D mide 3y más 11. Más que eso, sé que los dos tienen que sumar a 180 porque son suplementarios. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer, y lo que hice más bien, es hice 4y menos 6 más 3y más 11 es igual a 180. ¿Ok? Sumé mis términos similares, moví mis 5, dividí entre 7 y me dio 125 para mi Y. Ya que tuve eso, lo único que tuve que hacer es meter aquí en esta Y y en esta Y sustituir mi 25 y resultó en el ángulo C tiene una medida de 94 grados y el ángulo D tiene una medida de 86 grados. Y de nuevo, si se quieren dar una prueba de que sí funcionó,
Sumen 94 más 86 y van a ver que es igual a 180 grados. Ok, entonces vamos por buen paso. Yo creo nomás vamos a hacer un problema más y ustedes se van a encargar del que sigue. Vamos a ver aquí el problema número 5. Primeramente nos están pidiendo cuál es el valor de x. Pues el único lugar donde veo x yo es aquí y aquí. ¿Ok? Y aparte de eso, como esos dos ángulos parece que hacen un ángulo de 90 grados, son complementarios, ¿ok? Suman a ser 90 grados. Entonces tengo x más 22 más 4x menos 7 es igual a 90, ¿verdad? Resolvemos esto como un problema regular. Aquí tengo 5x más, más 15 igual a 90. Resto 15. Tengo 5x es igual a 75. Ahora si divido entre 5 me da x es igual a 25. ¿Okay? Mi x es 25. Ya que tengo eso, ahora puedo averiguar mis otras medidas de mis otros ángulos. Okay, voy a borrar aquí esto tantito. ¿Cuál me piden ahora? Me piden cuánto mide el ángulo UZD. UZB. Entonces será este de aquí. Y aquí tengo el 4x menos 7. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es sustituir ahí mi x. Entonces es 4 por 25 menos 7, que sería 100 menos 7. O en este caso serían 93 grados. Oh, perdón. Algo está mal aquí. Mm, Nos equivocamos por aquí en un lado. A ver, vamos a ver. Sí, ya me di cuenta. No son 25, perdón. Eran 15. Todo por tratar de hacerlo rápido. Pero vamos aquí. Tan siquiera ya hallamos nuestro error. ¿Ok? Entonces, eran 15. Entonces aquí va 15. Entonces 4 por 15. Si puedo borrar esto. Ok. 4 por 15 son 60. 60 menos 7 son 53. Entonces esto mide 53 grados. No, obviamente hice un error. ah, Les pido disculpas por eso. Pero no es bueno que hice el error. Y la razón porque es bueno que hice el error es porque les dio una oportunidad para que vean por qué tiene que estar mal eso. ¿Ok? Algo estaba mal. ¿Por qué supe luego que algo estaba mal? Porque me resultó que ese ángulo iba a ser 93 grados. Pero si se acuerdan, si sumamos los dos ángulos, tienen que ser máximo 90 grados. ¿Ok? Y cuando me resultó la respuesta de 93 grados, dije, algo obviamente tiene que estar mal. Es por eso que regresé a revisar mi trabajo. ¿Ok? Siempre acuérdense de hacer eso cuando les resulte una respuesta mal. Ok, okay. Ahora nos está pidiendo el ángulo XZY. A ver, vamos a ver. El ángulo XZY es este. Y ahora lo que voy a usar aquí es esto. Esta es una línea derecha. Esta es una línea derecha. Y ya sé que aquí esto mide 53 grados. ¿Y qué tipo de ángulos son? Este ángulo con este ángulo son
verticales. Entonces aquí también tiene que medir 53 grados. ¿Ok? Entonces aquí mi respuesta es 53 grados. Ok. Entonces, ya sabemos algunas cosas aquí. Sabemos que esto mide 53 grados. Aquí también. A ver si nos va a ayudar ahorita en un momento. Ahora necesitamos buscar el ángulo UZY. UZY sería este ángulo de aquí. Y este ángulo lo puedo buscar de esta forma. Como ya sé que esto es 53 y este es el ángulo que estoy buscando, pero hacen una línea derecha, solo tengo que hacer 180 menos 53, que nos da 127. 127. ¿Ok? Y por último nos pide, si puedo borrar esto. Ok, entonces dijimos que esto era 127. Por último nos pide el ángulo VZW, el otro lado de nuestros ángulos complementarios, que sería esto de aquí, ¿verdad? Este ángulo de aquí. Ok, pues ya sabemos que es X. X es 15. Oh, se me olvidó corregirlo aquí arriba. X es 15, entonces tenemos 15 más 22, que en este caso serían 37. Y de nuevo, yo siempre me gusta hacer una prueba. Y aquí yo sé que estos dos tenían que haber sido complementarios. Y si lo sumo, 53 más 37 sí son 90 grados. ¿Sí? Yo creo por ahorita vamos a acabar el video aquí. Ustedes tienen la oportunidad de tratar el número 6. Les puedo dar las respuestas, pero quiero que ustedes hagan todo el trabajo. Si me permiten tantito, ahorita les pongo las respuestas. Ok, parece que para la X es 35. Para la Y es 35. Para el ángulo AEB son 100 grados. AEC son 80 grados. Y para CED son 100 grados. ¿Ok? Obviamente ya les di las respuestas, pero esto se tiene que conseguir con trabajo. Entonces ustedes tienen que enseñarme exactamente cómo resultaron en todas esas respuestas. ¿Ok? Lo único que quería completar aquí es el significado de líneas perpendiculares. Y van a necesitar saber esto para la siguiente sección y para el siguiente capítulo. ¿Ok? El símbolo de una línea perpendicular es este. ¿Ok? Son dos líneas que se cruzan, como ven aquí, pero se cruzan en una forma que hacen un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y en este caso serían básicamente todos los lados serían 90 grados. Pero esa es la característica grande de de esta palabra. Entonces, perpendicular lines form right angles. Líneas perpendiculares hacen ángulos de 90 grados. ¿Ok? Ok, pues aquí vamos a terminar nuestro video y nos vamos a ver en el próximo capítulo. Hasta luego y nos vemos.